Grabar. Les voy a pedir a todos que muten los micrófonos. Bienvenidos, buenas noches, para algunos buenas tardes, y en Italia, en España, casi buenas madrugadas. Tenemos a Antonio Costa, tenemos a José Ramón Albite, tenemos a Lautaro Alarcón, Charly Hidalgo, pero por sobre todo hoy a otro maestro del balonmano español, a Juan Oliver Coronado. Juan, buenas noches ahí en Sevilla, bienvenido. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo va? Fantástico, estupendo, encantado. Ex director de la Escuela de Entrenadores de España, ex seleccionador femenino, ex colaborador de la Confederación Brasilera de Handball, premio al Orden y el Mérito Deportivo de la Real Española, y cuánto más, catedrático, profesor, licenciado, hoy dando clases en la Universidad de Sevilla. Bueno, solamente que tengo muchos años, es lo único que pasa, ¿no? Por eso por eso son esas cosas, ¿no? Bueno, es un proceso, hablaremos un poco en la charla. La idea es intentar transmitir de alguna forma lo que ha sido el balonmano durante estos años, cómo he entendido yo el balonmano, cómo he visto el balonmano antes de Internet, antes de tener las posibilidades de compaginar los conocimientos. Siempre digo que vi a mis maestros, que fueron Bárcenas y Juan de Dios, escribir los libros, los primeros libros de balonmano en la cafetería del INEF, de la facultad. Es decir, creo que siempre al principio mando el mismo mensaje para todo el mundo. El balonmano español ahora está en el máximo, pero nos han ganado y nos han pegado goleadas muchos años, mucha gente, en muchos momentos. Hemos intentado beber de muchas escuelas, en su momento de la escuela rumana, después de la soviética, hasta que fuimos capaces de crear nuestro propio estilo, nuestra propia forma de juego. Y yo creo que eso es lo bonito de entrenar, ¿no? Por eso un poco el título de la conferencia, de que no solamente entrenar es dirigir un partido, que es lo más espectacular, lo que de alguna forma todo el mundo ve porque te está viendo mucha gente. Realmente entrenar es reflexionar mucho, pensar, equivocarte, aprovechar esas equivocaciones para ir construyendo un discurso, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que yo puedo transmitir, lo que nos ha pasado durante todos estos años. He tenido la suerte de estar en ese proceso de creación de una escuela de entrenadores, de una forma de entender el balonmano, y bueno, me ha permitido construir mi discurso y solamente puedo estar agradecido al balonmano porque gracias a él pues he sido muy feliz y he hecho muchas cosas y he podido desarrollarme como persona y como profesional, ¿no? Entonces un poco eso es lo que quiero transmitir, ¿no? ¿Qué hay que hacer o cuál ha sido el proceso para intentar transmitir a los jóvenes entrenadores un mensaje de divertimiento, de que esto es apasionante y de que poco a poco hay que ir creando el estilo de cada uno, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a intentar transmitir o voy a intentar contar a lo largo del rato que estemos hablando, ¿no? Con esta pandemia y confinamiento, Juan, ¿qué visión tenés del handball actual, del balonmano actual? ¿Qué handball se nos viene? Bueno, yo lo primero que creo es que hay que dar las gracias por este tipo de iniciativas, ¿no? Porque cuando no se puede entrenar, pues por lo menos vamos a seguir formándonos, ¿no? Es decir, vamos a invertir los recursos que tenemos, si no podemos en entrenar, por lo menos en formación, ¿no? Entonces eso me parece que es una buena idea, el compartir experiencias con todo el mundo, el saber qué es lo que piensan otros y cuando no podemos entrenar. Yo el balonmano creo que está en estos momentos en una deriva importante desde el punto de vista del plan estratégico de futuro, ¿no? Entiendo que desde el punto de vista reglamentario está cogiendo un camino que a mí personalmente no me gusta. Estamos hablando un poco de alto rendimiento, ¿no? Con el tema fundamentalmente de que muchas de las normas, mucho del espíritu del balonmano, en algunos casos lo están no imponiendo, pero sí dirigiendo
los árbitros, los exárbitros. Y yo creo que ese es un error, que los que saben balonmano no son los árbitros, sino son los entrenadores, ¿no? Son los que deben diseñar el juego porque son los que lo estudian, los que invierten mucho tiempo en hacer ese tipo de actividades. Me voy concretamente al tema de este séptimo jugador permanentemente en el juego. Bueno, pues eso es un retroceso bestial desde el punto de vista de dos cuestiones. Una, llevamos 50 años intentando ver cómo conseguimos superioridad numérica para conseguir lanzar a portería, ¿no? Y aquí de repente una norma nos lo permite directamente, nos regala la superioridad numérica. Entonces todo el concepto del juego táctico de ataque desaparece, porque la superioridad numérica ya la he conseguido. Segundo, la gran evolución que el balonmano estaba tomando en muchos casos gracias a los nuevos planteamientos defensivos, desde el punto de vista, algunas personas dicen de la profundidad, yo no comparto ese criterio solamente, creo que de la actividad, ¿no? Es decir, las defensas mucho más activas, donde lo que en fútbol se entiende por la presión, presionar, no dejar jugar, etcétera. Claro, si hay uno más, todo el mundo para atrás, porque a ver qué hago. ¿Cómo voy a subir más la defensa y a presionar si resulta que hay un tío que ya está solo o una tía que ya está solo porque sí? Yo creo que eso está haciendo muchísimo daño al balonmano. Un daño terrible, porque además no es traspasable a la base. Es decir, tú en la base no puedes empezar a jugar 7 contra 6. Estamos haciendo dos juegos diferentes, uno para adultos y otro para niños, que no tienen ninguna relación entre ellos, y eso no lo han inventado los entrenadores, eso lo han inventado los árbitros. Entenderme, lo han inventado dentro de la Federación Internacional, donde esas normas, antes se estaban durante 4 años, no se podían cambiar las normas, se cambiaban de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos, tenían que ser probadas en un país durante una liga. En España, por ejemplo, del portero no pasar del centro del campo se jugó durante una temporada así, para estudiar, reflexionar y ver los pros y ver los contras. Y de repente nos hemos encontrado con que un mes antes de los Juegos Olímpicos de Río, ni más ni menos, un mes antes, cambia la norma. Eso no da seriedad, ¿no? Entonces, mis colegas de universidad, de baloncesto, de fútbol, de rugby, no lo entienden. Dicen, pero ¿cómo es posible que esté jugando con uno más permanentemente? Eso no es un deporte, eso estáis cargando el deporte. Además, a nosotros que siempre nos han tenido como los inventores, los descubridores de nuevas cuestiones en el balonmano, en el deporte colectivo, somos una referencia en libros, en publicaciones, etcétera, en un nuevo estilo, pues de repente nos hemos encontrado. Esto no quiere decir que haya que inventarse cosas para jugar 7 contra 6, claro, hay que inventarse cosas porque no te queda más remedio, ¿no? Pero desde mi punto de vista atenta contra el espíritu del juego. Es decir, si hay exclusión es porque un tío se tiene que ir a la calle. Si no, quítala. Es decir, si no, pon 5 personales como en el baloncesto y sigues jugando, ¿no? Es decir, eso es espíritu del juego, eso es ADN del juego. Es mi opinión, que es bastante compartida por los entrenadores en términos generales. Otra cosa es que luego tengas que inventar algo para poder jugar, porque hay que jugar 7 contra 6, claro, eso es otra historia, ¿no? Juan, y antes de meternos en la charla, una observación interesante que me hiciste también en la previa. El handball del futuro, por sobre todo con los estudios de investigación que estás haciendo en la Universidad de Sevilla, que tienen que ver con el futuro olímpico y con el crecimiento de otros deportes en relación al handball. Sí, yo en España, cuando los alumnos ahora ya no se llama licenciatura, se llama el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues tienen que hacer un trabajo final, se llama trabajo fin de grado, TFG, que consiste, bueno, en que inician pequeñas investigaciones. Entonces yo aprovecho que casi todos los años tengo 2 o 3 alumnos y trabajamos sobre eso. Hemos trabajado sobre la evolución de los lanzamientos, cómo evolucionan. Indudablemente cada vez se lanza menos desde atrás, se lanza más desde cerca. Hemos trabajado sobre la edad de los campeones olímpicos en los deportes colectivos. Las chicas suelen ser 3 años
más jóvenes cuando consiguen medallas que los chicos, la edad de las mujeres es anterior, consiguen los éxitos antes. Eso significa, es importante ahí desde el punto de vista de dirección técnica, porque en un ciclo olímpico te permite pensar que dentro de 4 años qué edad van a tener los que lleguen, entonces te ayuda. Bueno, también estamos investigando sobre 3 parámetros en los partidos: pérdidas de balón, efectividad del portero y efectividad de lanzamientos, para ver cuál de los 3 parámetros es más importante a la hora de analizar el partido. Las pérdidas de balón son fundamentales, sobre todo en chicas. El que más balones pierde es el que pierde el partido, la mayoría de las veces. Es decir, pequeñitas cosas que vamos haciendo. También decir, por ejemplo, que investigamos sobre el agarre del balón. El balón de las chicas es proporcionalmente más grande que el de los chicos. El balón de las chicas debería medir 2 centímetros menos que el de los chicos. Y bueno, hemos medido miles de manos y hemos llegado a esa conclusión a través de unas fórmulas matemáticas y tal, donde los balones de las chicas proporcionalmente a la mano de los entre hombres y mujeres son demasiado grandes. O mantenemos el balón de las chicas tal y como está, y entonces el de los chicos tendría que medir 60-62 en lugar de 58-60. Bueno, pequeñas cosas que van ayudando a pasar el rato, ¿no? A divertirnos y a investigar un poco y a tirar un poco por ahí. Bien, hoy fue charlar un ratito en la previa con Juan para que lo conozcan, además de sus pergaminos. Así que Juan, cuando quieras arrancamos con la primera charla, la primera clase, podemos compartir pantalla y como charlamos en la previa también, anda manejando vos si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sí, que como ellos quieran, cuando ellos quieran, lo dejamos para el final. Ningún problema y tiramos para adelante con esto. Sí. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Vale. Perfecto. Bueno, pues voy a ver si cierro esto aquí un poquito. Esto es. Bien, yo en primer lugar, lógicamente, quería dar las gracias por la invitación, la Iglesia de San Pablo, y estas iniciativas me parece que son fundamentales. Por lo tanto, gracias por la invitación, gracias por dejarme participar. Gracias a los que se han apuntado, por escucharme, por querer compartir este rato conmigo y yo con vosotros. Y luego, sobre todo, pues gracias también a todas las personas que en este proceso me han ayudado. Ya os digo que desde que empecé a estudiar mi carrera de educación física yo era jugador de balonmano en el colegio, etcétera, y empecé luego a estudiar balonmano. Mis profesores Bárcenas y Juan de Dios fueron mis maestros. Y muchas gracias también a las jugadoras y jugadores que he entrenado, porque de ellos me han enseñado mucho. He aprendido mucho de ellos en relaciones y también en la esencia del balonmano. En algunas de las charlas, sobre todo de defensa, en las que vengan los próximos días, pues hablaremos de algunas cosas que las propias jugadoras me han enseñado a mí. Yo las he descubierto a través de la interpretación que han hecho de las cosas. Muy bien, pues entrenar no es solo dirigir un partido, bases técnicas para ser un buen entrenador. Lo que yo entiendo, más allá de una parte de inspiración que podemos tener todos, y esto es un poco como ser un buen cocinero, ¿no? Al final, para ser un grandísimo cocinero, una estrella Michelin, uno de los grandes, tienes que saber que un huevo duro está tanto tiempo, que un huevo pasado por agua está tanto tiempo. Es decir, tienes que tener una técnica, tienes que saber cómo se hacen las cosas. Y eso es un poco lo que yo voy a intentar explicar a lo largo de estos años, cómo he ido entendiendo que hay que formar a las personas, ¿no? La primera idea que yo tengo propia mía fue en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo sería un niño de 8 años, de 6, 8 años, una cosa así. Y yo recuerdo perfectamente haber visto esto, que os voy a poner ahora. Esto es la final olímpica, el último punto
de los Juegos Olímpicos voleibol femenino en Tokio, la primera vez que el voleibol en mujeres era olímpico. Japón tiene saque, sabéis que entonces el voleibol había que tener el saque para hacer punto, y tenían en ese momento el juego contra la Unión Soviética, y si ganaban este punto, pues Japón era... Bueno, para mí es impresionante, ¿no? Es decir, es una mezcla entre un descanso, una labor cumplida, toda la tensión acumulada. Y recuerdo de pequeño haberlo visto y quedarse grabado, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que tenemos que pensar, y ahora sobre todo los que sois más jóvenes, los que estéis empezando, tenéis que pensar en qué entrenador queréis ser, ¿no? Y yo creo que hay dos tipos de entrenadores. Los que piensan solamente en el resultado y los que piensan en el proceso. Para mí lo divertido de entrenar es el proceso. Es decir, desde que coges a un grupo de niños y juegan su primer partido o juegan su primera competición, cuando coges a un equipo, una selección, como a mí me pasó en Brasil, y después de 4 años intentas llegar a lo más alto que puedas, o cuando cogí la selección femenina en España, que nos ganaba todo el mundo y conseguimos empezar a ir a los campeonatos del mundo. Es decir, el proceso. Para mí eso es lo divertido. Y eso es lo que entiendo que es ser entrenador. Es un poco como el maestro que enseña a leer, enseña a escribir, y después de unos años en la escuela, ese chico, esa chica termina haciendo las cosas bien. Ahora, ¿solo te gusta el resultado? ¿Te gusta ir al partido y dirigirlo y ganar? Y luego los entrenamientos son siempre el mismo y siempre repito las mismas cosas, etcétera, etcétera. Es totalmente respetable, pero no es lo que a mí me interesa. Entonces yo voy a intentar hablar de ese proceso, de lo que a mí me parece que es más importante, ¿no? ¿Qué es ser entrenador? Bueno, para mí ser entrenador es saber lo que estás haciendo. Hacer lo que tú quieras hacer, pero que tenga una consistencia, unas bases. Al final de esta charla vamos a hablar de crear tu propio discurso. Es decir, ser capaz de ser reconocible, ser capaz de tener un estilo, una forma de hacerlo. Esta frase siempre me gusta mucho: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Tenemos que saber a dónde queremos ir. Si yo no sé lo que es el oro y encuentro un lingote de oro, pues paso de largo. Qué bonito, cómo brilla, pero no sé lo que es. Entonces, la intención es reflexionar sobre qué es lo que quiero hacer. Y creo que ese ha sido el gran éxito del balonmano español, que ha sido capaz de entender que no éramos rumanos, ni éramos rusos, ni éramos españoles con unas características, con unas formas de entender, con unas formas de jugar. De alguna forma me pasó igual en Brasil. Jugábamos de una forma muy europea y había que jugar de una forma muy brasileña, con otro concepto del juego, de la diversión, etc. Eso es a lo que voy, es decir, la necesidad de crear tu estilo. Pongo siempre el mismo ejemplo. En España hubo una época que en el fútbol o te gustaba Mourinho o te gustaba Guardiola, eran dos estilos, dos formas de entender el fútbol. Siempre digo lo mismo, los dos son campeones de Europa. El proceso ha sido bueno, en ambos casos, diferente, pero todos han conseguido al final un buen resultado a través de un buen proceso. Y eso es lo que debemos intentar, sabiendo que nuestro proceso estará maravillosamente limitado a lo que nosotros queramos hacer, a un colegio, a un pequeño núcleo que está empezando, pues que esos niños jueguen balonmano ya es un éxito.
Entonces eso es un poco lo que voy a intentar hablar de cómo ir haciendo a ese entrenador. Yo creo que ser entrenador tiene tres partes. Una es, tengo que saber cosas, necesito estudiar mucho, necesito reflexionar mucho y tengo que conocer el balonmano profundamente. Nunca terminamos de aprender. Segundo, tengo que saber transmitir ese balonmano, explicarlo a los jugadores, corregir, reforzar lo que está bien, corregir lo que está mal. Y por último, mantener una buena relación, un buen ambiente en el entrenamiento. Creo que eso es ser un buen entrenador. Saber mucho, saber explicarlo, saber transmitirlo y tener una relación con el grupo lo más fluida y entendiendo los papeles que cada uno desarrolla en este aspecto. Voy a intentar desarrollar un poco esto. ¿Cuál es el balonmano? Bueno, nuestro balonmano tiene una técnico-táctica individual, ahora hablaré de lo que es. Tiene una táctica grupal, pequeños grupos de 2, 3 personas. Tiene una táctica de todo el grupo, una estrategia de todo el grupo. Nos organizamos en unos sistemas de juego. En definitiva, creamos un juego, una forma de jugar al balonmano que es diferente incluso de una ciudad a otra ciudad. Aquí en España, a niveles de base, pues Granollers es un modelo de juego, pero es un modelo de juego Maristas de León, pero es un modelo de juego Maristas de Málaga. Todos han quedado campeones de España y cada uno juega de una forma diferente. Ese es el juego. La técnico-táctica individual, hablaremos mucho de ellas porque es la base, y luego la relación de esas tácticas individuales de varias personas que se juntan para saber jugar en equipo. Y lógicamente esto es necesario hacerlo en ataque y en defensa. Esto está en los libros. Estamos hablando del pase, de la recepción, del bote, del lanzamiento, de los marcajes, de los blocajes, de los medios tácticos, del bloqueo, de la permuta, del pase y va, todas esas cosas, y en defensa de la basculación, del doblaje, de los cambios de oponente, todo eso. Sistemas de juego, 5-1 con no sé qué, más abierto, más cerrado, más activo, menos activo, todo eso está más o menos en los libros. Pero, desde mi punto de vista, hay dos cuestiones que después de los años creo que tenemos que entender como la base del juego, lo que tenemos que enseñar obligatoriamente a los jóvenes, a los niños, y una vez que lo sepan, mejorarlo, perfeccionarlo, etc. Dos conceptos que para mí son básicos. Uno es la cadena sensomotora y otro es la complejidad. La cadena sensomotora, Marteniuk es el que de alguna forma eso, hay otros autores, Malo, etc. Cuando nosotros hacemos un acto motor, pasar, lanzar, correr, cualquier cosa, percibimos lo que está ocurriendo, tomamos la mejor decisión posible y la ejecutamos de la mejor forma posible. Esto nos lleva a definir que la técnica, entendida como tal, es la ejecución. Y la táctica es el proceso de percepción y de decisión. Esto, desde mi punto de vista, es el primer concepto que todos los entrenadores tenemos que tener claro.
Porque esto diferencia dos tipos de deportes. Total y completamente. Dos tipos de deportes que no se parecen absolutamente entre ellos. Fijaros. La ejecución depende de las capacidades físicas y de las capacidades motoras. Las capacidades físicas, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad. Y las motoras, fundamentalmente las capacidades coordinativas y el equilibrio, son las que me hacen hacer un pase correctamente. La coordinación. Paso bien, lanzo bien. Y puedo repetirlo muchas veces, resistencia, y puedo hacerlo muy fuerte, fuerza, y puedo hacerlo muy rápido, velocidad. Esto es el atletismo. Esto es la natación. Esto es la gimnasia artística. Y esto es una parte del balonmano. Pero aparecen las capacidades perceptivo-motoras. El espacio y el tiempo. Y en ese espacio y en ese tiempo hay compañeros, adversarios, zonas prohibidas, zonas permitidas, relación entre los compañeros y los... Es decir, lo que no tiene el atletismo, lo que no tiene la gimnasia. Nadie que está nadando en una piscina se tira a alguien a ahogarle. En balonmano sí. Nadie que está saltando en longitud o en triple salto o en altura aparece alguien y se pone en medio para que no pueda saltar longitud. En balonmano sí. Esto es fundamental. La organización espacio-temporal. La capacidad de hacer esto, lo que hace el atleta, lo que hace el nadador, lo que hace el gimnasta, lo que hace el balonmanista, en una situación de espacio y tiempo. Es decir, con oponentes, con compañeros, dentro de unos tiempos, dentro de unos espacios. No es lo mismo el espacio en un contraataque que el espacio en ataque posicional. No es lo mismo el espacio en el que tiene que desarrollarse el pivote que el que tiene que desarrollarse un primera línea. Esto es fundamental. Esto nos diferencia a los deportes de colaboración o posición de los deportes. Y a este tipo de deportes les llamamos deportes complejos. Y a este tipo de deportes los llamamos deportes complicados. Esto es un coche. Si le quito las bujías, no anda. Y no va a andar hasta que no le ponga la bujía. Esto es un atleta que si tropieza en una valla y se cae, se acabó la carrera. Nosotros no. Los deportes complejos, la palabra que tienen es la adaptabilidad a las circunstancias que están ocurriendo. Y si alguien se equivoca, ahí está un compañero para ayudarle a tapar el hueco que le ha dejado. Y ese es el entrenamiento y esa es la enseñanza que tenemos que hacer en situaciones de complejidad, no en situaciones complicadas, en situaciones complejas. Por decirlo de la otra forma, no en deportes donde la mecánica del gesto es lo fundamental, sino en los deportes donde además de la mecánica del gesto, que es muy importante, el momento en que tengo que realizarlo es tan importante como lo otro. Puedo ser el mejor pasador del mundo, tener la mejor técnica del pase del mundo. Nadie en el mundo pasa mejor que yo, pero le paso siempre al contrario. Porque soy incapaz de percibir el momento en que tengo que realizar el pase. Por lo tanto, siempre hablamos, o yo por lo menos cuando hablo,
Siempre hablo de técnico-táctica individual. Es imposible no entender el balonmano con técnica individual solo. Esto es un proceso que por eso siempre llamamos técnico-táctica individual. La aplicación de la técnica en el momento oportuno. La aplicación de la técnica en la situación que más me va a favorecer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es esto. Y ahora hablamos del pase, de la recepción, del bote, del lanzamiento, de si técnicamente tengo que tener 50 grados el brazo, si tengo que adelantarlo, no adelantarlo, etc. Eso es importantísimo. Pero ojo, que si la tengo que pasar al compañero, ¿eh? O que si la tengo que cortar al contrario. Que no basta con hacerlo bien, hay que hacerlo bien en el momento en que me están demandando hacerlo bien. Por lo tanto, si me voy al modelo exclusivamente mecanicista, repetir, 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 repetir. Como hace el atleta en el paso de vallas, como hace el atleta en la salida de tacos, o como hace la gimnasta lanzando la maza 1000 veces al aire para volverla a coger. Repetir, repetir. Porque el entorno en que lo hace es siempre el mismo. Es estable. Nunca cambia. Pero nosotros tenemos, dentro de la complejidad, dos conceptos que tenemos que trabajar permanentemente. La dualidad. Siempre que trabaje ataque, tengo que trabajar defensa. Siempre que trabajo defensa, tengo que trabajar ataque. Este es un juego dual. Este es un juego donde siempre hay alguien que me está intentando molestar para no conseguir mi objetivo. Hasta en un lanzamiento de 7 metros. Hablarán los expertos, mis compañeros, sobre los porteros. Hasta en un 7 metros, que parece que estoy solo, no estoy solo, está el portero. La dualidad permanente. Y esa dualidad tiene que tener variabilidad. El entrenador lo que hace es proponer situaciones de juego constantemente diferentes, porque el juego es constantemente diferente. Y entonces estoy trabajando las ayudas en defensa y ¿por qué siempre va a ayudar el mismo? Vamos a intentar que ayude otro. Vamos a complicar la situación. Es decir, vamos a poner problemas motores cada vez más complicados. Bien. Dos modelos. Repetir o montar situaciones complejas. Voy a un ejemplo. La dualidad. El pase, la interceptación. Un millón de veces. Paso maravillosamente. Me lo han cortado. Me lo han cortado. Me han quitado el balón. Me han vuelto a quitar el balón. Me han vuelto a quitar el balón. La aparición del defensor da una dimensión absolutamente diferente al ejercicio. A dos formas diferentes de balonmano. Es decir, o hago esto, o hago esto. ¿Qué estoy intentando transmitir? Que yo lo que estoy enseñando no es solo la técnica del pase aquí. Que yo lo que estoy enseñando es un principio de actuación, como los mandamientos, donde dice, si la línea de pase-recepción está ocupada,
tienes que buscar una nueva línea de pase-recepción. O bien porque se mueve el que tiene el balón, o bien porque se mueve el que no tiene el balón, o bien porque se mueven los dos. Y no solamente eso, sino el defensor que cumple el principio de la línea de interceptación, en este caso se tendrá que mover aquí y en este caso se tendrá que mover aquí. Es decir, la línea de pase-recepción ahí existe siempre, técnica. La línea de pase-recepción está ocupada por una línea de interceptación. Busco una nueva línea de pase-recepción-interceptación. Busco una nueva línea de pase-recepción-interceptación. Es decir, busco ser apoyo o buscar un apoyo y desde el punto de vista defensivo busco quitar un apoyo. Lo de la izquierda no se da en el balonmano cuando realmente tengo que colar gol. Lo de la derecha es permanentemente la situación que ocurre en el balón. Es entre ponernos uno enfrente del otro a enseñar a pasar al balón o jugar a los 10 pases. Son dos modelos diferentes. Por lo tanto, esto es un deporte complicado y esto es un deporte complejo. Porque aparece la dualidad permanentemente y porque esta situación le puedo dar variabilidad. Ahora solo te puedes mover tú, ahora solo te puedes mover tú, ahora os podéis mover los dos. Ahora, defensor, solamente puedes utilizar las piernas para interceptar. Ahora puedes interceptar con los brazos. Ahora estás al 50%, ahora estás al 100%. Ahora, si le tocas, antes de que pase, pierde el balón. A través de las reglas, a través de lo que yo quiera hacer, voy variando el espacio, el tiempo en que puedo hacerlo. El juego de los 10 pases, puedo poner tal cantidad de normas en función de mis intereses. Si te tocan con balón, la pierdes. No puedes doblar pase al mismo. Te reduzco el espacio y jugamos a los 10 pases dentro del área de 6 metros. Todo eso es lo que me hace ser rico en situaciones que me voy a encontrar posteriormente en el partido. Por lo tanto, siempre oposición, siempre dualidad y siempre variabilidad. Por lo tanto, este es un principio, desde mi punto de vista, más importante de si estoy haciendo pase, lanzamiento, finta, etc. Dualidad, finta con defensor. Fijaros, nos dimos cuenta en la escuela española que no teníamos continuidad en el juego. Porque muchas veces enseñábamos la finta y era finta, lanzamiento, finta, lanzamiento, finta, lanzamiento. Y cuando llegaba un partido y finta y te venía una ayuda, esto no lo he entrenado yo nunca. Por eso empezamos a introducir finta, si me vienen a por mí, la paso, si tengo opciones de lanzar, lanzo. Eso ya es variabilidad y eso ya es dualidad. En función de lo que hace el defensor, empiezo a tomar las decisiones. Las decisiones hay que aprenderlas, hay que enseñarlas a tomar. Por lo tanto, en la finta, en el lanzamiento, en los marcajes, constantemente tengo que tener a alguien que está en el otro lado fastidiándome la vida. Y esas situaciones, darle variabilidad. Y ahora enseñamos lo que queráis, cualquier elemento técnico, táctico. Pase, bote, recepción, lanzamiento, finta, el blocaje, los marcajes, el control del oponente, todo lo que queráis con esto. Y variando. Y la variabilidad la da número de jugadores, número de compañeros, número de oponentes,
espacio en que se realiza, tiempo que tengo para tomar la decisión. Todo eso lo voy haciendo. Segunda cuestión que el entrenador tiene que dominar. Nos hemos formado bien, sabemos mucho de pases, de reacciones, de lanzamientos, de paradas, de despejes, de todos los elementos técnico-tácticos individuales. Sabemos construir bien los juegos, pero ahora necesito dos cuestiones. Transmitir lo que sé a mis jugadores. Niños que se están iniciando, adultos, tengo que saber explicar lo que yo quiero. Y para eso tenemos que reflexionar sobre algunas cosas. El mensaje lo tengo que preparar en casa. De lo que quiero enseñar tiene que estar bien estructurado. ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde empiezo? ¿Hay un jugador que le falla más esto que lo otro? Tengo que recordarlo, y por eso la importancia del entrenamiento, llevarlo preparado, llevarlo escrito, y tengo que enviar. Ese es el mensaje que yo quiero mandar a mis jugadores. Les voy a hablar de cómo se finta. Les voy a hablar del principio táctico de la fijación. Que aguanten un poquito más para pasar, para deshabilitar a ese defensor. No es lo mismo pasar cuando el defensor está a 3 metros, que puede volver a jugar, y cuando el defensor está a punto de cogerme, de llegar, ese momento soltar el balón para que ese jugador no tenga posibilidad de continuar defendiendo. El mensaje. El canal. Puedo dar información auditiva, pero puedo dar información visual. Pero puedo dar información kinestésico-táctil. Es decir, puedo dar información a través de tocarle, de colocarle el brazo, de cambiarle las piernas de lugar, la orientación, etc. Y tengo que utilizar todos esos canales. Y tengo que ser consciente que hay interferencias, que en el ambiente, que pueda haber ruidos, que me puedo poner en una posición que mi imagen no se ve bien, es como si pongo la televisión de lado o estoy mirando la televisión en un lado y estoy intentando explicar algo y no me están viendo, que estoy dando la espalda a mis jugadores cuando explico algo y no me oyen. Hay que reducir el número de interferencias. Y por último, cuando el mensaje llega al jugador, ¿me entiende lo que le digo? ¿Está atento? ¿Recibe realmente lo que le digo? ¿Lo entiende? Claro, estamos hablando en muchos casos de alto rendimiento, no. El chaval, el niño de 12 años, me está entendiendo. Entonces, mi explicación, que está basada en que sé mucho, todo lo que hemos visto antes, en que conozco bien el juego, la parte individual, la parte grupal, la parte colectiva, los sistemas de juego, saco 10 en todos los exámenes, me lo sé todo. Pero ahora tengo que transmitir eso hasta el jugador. Y para eso tengo que elaborar un buen mensaje, tengo que mandar bien el canal para que se oiga y el jugador tengo que llamarle la atención para que reciba mi mensaje. ¿Vale? Y esta acción que estoy explicando, el jugador la hace. Y ahora tengo que corregirle. Tengo que ayudarle a identificar lo que siente. Eso le llamamos feedback interno. Feedback kinestésico-táctil. Cuando has lanzado y has colocado las piernas, ¿te has dado cuenta que girando las piernas hacia la izquierda, lo has notado? ¿Tienes esa sensación de cuando estás haciendo bien las cosas? Hay que ayudarle. Segundo, tengo que observar la acción que está haciendo ese jugador. Tengo que observarla. Tengo que estar atento en el entrenamiento.
No puedo estar con el móvil, con el celular. No puedo estar hablando con el de al lado. Tengo que estar observando permanentemente. Ese es el proceso. Eso es ser entrenador. Estar permanentemente observando lo que está haciendo. ¿Y qué voy a observar? ¿Cuál es la función del segundo entrenador en un equipo? Un extremo lanza 10 veces en un entrenamiento. ¿Cuántos goles has colado? ¿Hay alguien que los cuenta? Es decir, todo lo que está ocurriendo en el entrenamiento hay que dividir las funciones en el caso de que seamos dos y somos solamente uno. Hoy, ¿qué es lo que quiero ver? Hoy, ¿cuál es el premio del entrenamiento? ¿No perder balones? Tú que normalmente en el entrenamiento haces 10 pases malos, ¿vamos a intentar que bajes de los 10 pases malos? ¿Qué es lo que quiero corregir? Permanentemente, la corrección es fundamental. ¿Y qué es lo que corrijo? Siempre el refuerzo positivo. Muy bien, lo has intentado. Pero siempre la verdad. Después vendrá lo que sea. Sí, pero el brazo no lo has colocado bien. No te has orientado bien. No estás haciendo bien la línea de pase-recepción. Estás moviendo, tienes un defensor delante y sigues quieto. No te vas para la derecha o para la izquierda. Venga, inténtate mover. Es decir, siempre tiene que haber un refuerzo positivo, siempre tiene que haber una ayuda al jugador, siempre tiene que... Lo único que no es negociable, como se dice, es el esfuerzo. Si no quieres jugar, no quieres trabajar, ¿qué haces aquí? Pero dando por hecho eso, a la hora de corregir, a la hora de dar información sobre su acción, sobre la acción que ha hecho, buen intento, bravo, venga, mira, pero coloca mejor las piernas. Hemos quedado en que de las dos cosas que te hemos dicho antes, el brazo y las piernas, venga, concéntrate ahora solamente en las piernas. Queridos amigos, queridos compañeros, esto es ser entrenador. Esto. Explicar, corregir. Explicar, corregir. Explicar, corregir. Y corregir, explicar qué. Situaciones como las de antes. Dualidad, variabilidad. Y corregir. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando el defensor te ha chuchado? ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando el atacante te ha chuchado? ¿En qué te has equivocado? ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo diré un poco más adelante. El error forma parte del proceso. El error es de las mejores cosas que nos pueden pasar como entrenadores y como jugadores. La equivocación es una bendición. Desde la equivocación, desde el error, es desde donde se avanza. Pero hay que conocer, hay que ver cómo consigo que tú la próxima vez no te equivoques. La próxima vez no cometas el mismo error. Es imposible pensar que en un partido de balonmano, que en un entrenamiento no va a haber errores. Es permanente. Y el error individual se puede contrarrestar con el acierto colectivo. Cuando hablemos de la defensa, profundizaré más en esta idea. Pero para mí, esto es entrenar. Este es el modelo de juego que quiero hacer. Aquí cabe todo. Lo individual, lo grupal, lo colectivo, los sistemas, el juego, el espíritu, todo. Este mensaje que se va dando permanentemente al jugador. Y vamos viendo si esto que estamos haciendo, la acción, lo que estoy intentando que se haga bien, corregirlo. Permanentemente. No concibo un entrenador que no esté permanentemente corrigiendo. Cuando digo corregir, digo en el buen sentido de la palabra corregir. Ahora podemos pensar cuál es mi actitud corrigiendo. La bronca permanente, el insulto. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que, oye, no has colocado bien las piernas. Oye, no te has movido. Y para eso no hace falta ni pegar voces, ni enfadarse, ni agarrarle del cuello a nadie. Esto es entrenar. Esta es la base de un buen entrenador. La base de
de saber transmitir lo que sabe. Hay una primera base, que es la base de saber cosas, de saber todo el balonmano, de saber hacer ejercicios, y ahora transmitir toda mi sabiduría explicando y corrigiendo, explicando y corrigiendo. Explicar y corregir desde la complejidad, la dualidad, el ataque, la defensa, la variabilidad. Vamos al tercer apartado. No hace falta comentarlo mucho, ¿no? Las imágenes son claras de cómo aparece la tercera pata. La primera es saber muchas cosas, la segunda es saber explicarlas, saber transmitirlas, y la tercera es la relación entre las personas que forman el grupo, que es el entrenador con el jugador individualmente, el entrenador con el grupo colectivamente. Claro que hay muchos modelos de entrenadores. El entrenador que deja hacer, el entrenador que es más autoritario, el entrenador más democrático. Da igual. Lo que es necesario es que exista una buena relación, que se entienda que cada uno tiene su rol. El entrenador está para hacer unas cosas, el jugador está para hacer otras cosas. ¿Hay que tener normas en un equipo? Sí. Hay que tener normas en los grupos. Pocas. Normas relacionadas siempre con la vida del grupo. Si tú te das un golpe y no te pones hielo y mañana no puedes jugar, estás perjudicando al grupo. Si hicieras 100 metros lisos, te estás perjudicando a ti. Pero aquí estás perjudicando al grupo. Si no descansas, si no te alimentas, etcétera, etcétera, estás perjudicando al grupo. Por lo tanto, todas las normas tienen que intentar llevar a una situación del grupo. Y esas normas tienen que tener consistencia. Si esto ocurre, ocurre. Me quedé impresionado en los Juegos Panamericanos del 2007 en Río de Janeiro, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Pekín. Como sabéis, en Sudamérica, en Centroamérica, Brasil, el voleibol es el deporte más importante en Brasil, quitando el fútbol, como dicen los brasileños, no es deporte que es religión, quitando esto. El voleibol es campeones del mundo, campeones olímpicos. Río de Janeiro, 2007, Juegos Panamericanos. La selección de voleibol tiene como hora de concentración la 1 del mediodía y el mejor jugador del mundo llega tarde. Se incorpora tarde a la concentración. Y Bernardinho, el entrenador, fuera, para tu casa. Mejor jugador del mundo. Jugando en Río de Janeiro. Jugándote la plaza olímpica. Para tu casa. Eso es consistencia normativa. Si pongo una norma, es para que se cumpla. Si no, no la pongas. El día que no respetas una norma, con un jugador, el jugador de al lado te puede decir que, oye, si este puedo, yo también. Esto no quiere decir que no pueda haber otras situaciones, pero sobre todo con los niños, con los jóvenes, es fundamental. La estrella de un equipo juvenil, la estrella de un equipo cadete, es el entrenador.
Nunca es un chico de 12 años. No puede mandar en un equipo un chico de 12 años. Igual que en la escuela, en una clase, la estrella de la clase es el maestro, es el profesor. Pocas normas y para todos. Si no, no la pongas. Las contingencias. Tienes que tener una forma de entender qué es lo que puede ocurrir en cualquier momento. Tienes que tener previstas cosas que no suelen ocurrir, pero que pueden ocurrir. Una lesión, un golpe, una indisciplina. Tienes que tener salidas para que eso no suponga... Tienes que tener ese control de las contingencias, de lo que puede ocurrir. Por eso tienes que estar pensando. Eso ayuda mucho a la buena relación. ¿Qué va a ocurrir? Me van a pedir salir esta noche, me van a pedir no sé qué, no entrenar. Ya tengo antes de que ellos me lo pidan, ya sé lo que voy a decir. Ya lo tengo controlado. El entrenamiento es sagrado. El entrenamiento tiene que tener un control permanente, como las clases en un colegio. Estamos hablando de niños pequeños, de enseñanza, de hacerlo. Hay que asistir, no se puede faltar, hay que trabajar duro, hay que controlar lo que está ocurriendo. El primero que no puede llegar tarde es el entrenador. El primero que no puede estar con el móvil es el entrenador. El entrenamiento es absolutamente sagrado. Y el entrenador tiene que tenerlo controlado como el maestro tiene controlada su clase. El partido tiene que tener un plan. Cuando digo el partido no solamente es el partido oficial, sino los juegos tienen que estar en función de un juego. Tienes que tener ese plan de partido. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo juego? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el objetivo de este? El objetivo es que contra este equipo estamos perdiendo 15 balones por partido. Vamos a intentar perder 8. Objetivos realizables. No estamos hablando del plan de partido de una final olímpica. Estamos hablando de que el partido no es llegar y a ver qué pasa, a ver qué se me ocurre. Nos interesa, estamos trabajando esta semana este sistema de juego, vamos a trabajarlo, vamos a rotar todos los jugadores, vamos a darle minutos a estos niños, que todos jueguen, que todos... Ese plan hay que prepararlo. Como preparo un entrenamiento, hay que preparar el partido. No solamente en función de un poco más elevado de cómo es el rival, sino qué es lo que quiero de mis jugadores. De esos jugadores que tienen que tener su plan y que tienen que y merecen todo el respeto por nuestra parte. Es decir, desde el jugador joven que sube mira, vas a jugar poco. Vas a jugar aproximadamente tanto tiempo. Y diseñar el plan para ese juego. A lo mejor llega el momento en que ese jugador tiene que ser el titular y darle, en lugar de los 10 últimos minutos del partido, darle los 10 primeros. Porque ¿cuándo le vamos a dar experiencia? Arropado por 5 expertos, por 5 jugadores que le arropan, y tú empiezas el partido de titular. Hay que tener un plan con cada uno de los jugadores. ¿Qué es lo que quiero de ti? ¿Qué es lo que espero de ti? Se está cumpliendo ese plan. Y eso está basado en el respeto absoluto hacia el jugador. El respeto es decir la verdad. No estás entrenando bien, estamos teniendo este problema, etc. Todo lo que supone el plan. Como el maestro tiene un plan con el niño que lee más, que lee menos, que suma mejor, que suma peor. Desde abajo hasta arriba, cada jugador tiene sus objetivos. Hay que explicárselos, hay que revisárselos y hay que ver cómo va. La comisión técnica, si es que tenemos la suerte de poder tener gente a nuestro alrededor, elige siempre los mejores. Los que saben más que tú. Los que de algún aspecto pueden llevarte a la contraria, pueden eso. Lealtad, por supuesto. Pero busca gente buena. Si tienes la posibilidad, hay veces que no tenemos más que la posibilidad.
Busca personas que hagan crecer al grupo. Y la verdad siempre. Lo que está ocurriendo hay que encararlo, hay que decirlo, con una conducta que se llama ahora conducta asertiva. Es decir, digo lo que está ocurriendo. No califico a nadie. Mira, estás lanzando de 10 veces, cuelas 6. Lo dice la estadística, lo dice por aquí. Y te lo digo para que busquemos soluciones para que lo hagas mejor. No te estoy pegando la bronca, no te estoy ofendiendo, simplemente te estoy mostrando un dato y vamos a diseñar un plan para que tú puedas mejorar. Que es diferente decir, eres un desastre, eres un vago, eres un cara, eres un sinvergüenza, no juegas ni una, solamente juegas 6. Le estoy dando el mismo dato objetivo con una situación de agresividad, con una conducta agresiva. O puedo utilizar una conducta pasiva y no le digo nada. Bueno, han fallado 6, pero bueno, no pasa nada. No te preocupes. ¿Qué más da? Hay que decir la verdad, hay que ser asertivo, decir lo que se piensa y buscar un plan para mejorar. Si no digo la verdad, es difícil que la cosa evolucione. Estamos terminando. Es muy importante tejer una red de entrenadores. Es muy importante la relación entre vosotros. ¿Cómo haces esto? Yo entreno esto, pero ¿por qué no haces lo otro? En España, una de las lecciones que yo he aprendido es que cuando en un grupo hay 3, 4, 5 entrenadores que comparten conocimientos, eso es un éxito, eso es una multiplicación de eso. Por supuesto que todos queremos intentar ganar, etcétera, no es lo importante. Y tenemos muchos casos aquí en Castilla-León, en Andalucía, en Cataluña, donde un grupo de entrenadores, a lo mejor de las selecciones territoriales, se pasan información, hablan, comentan y tal. Ellos como entrenadores crecen, los jugadores como jugadores crecen, etc. Formar redes. Somos rivales en la cancha, pero no somos enemigos. Termina el partido, comentamos, charlamos, tú cómo haces esto, tú cómo ves lo otro, por qué crees, etc. Hace falta madurez, lógicamente. Si me creo el mejor, si creo que lo sé todo, si creo que el otro no es el camino. Tejer redes, hablar con vuestros compañeros. Y en los procesos de formación, como ahora mismo está ocurriendo con algunos de vosotros, que lo mismo estéis iniciando, que estéis empezando con las titulaciones, etc., buscaros un tutor. El gran error de las escuelas nacionales de entrenadores de España, de las diferentes comunidades de español y en general del mundo, es que yo le hablo a una persona durante 400 horas de formación me voy y no vuelvo a saber nada de ese tío. Menos horas porque el conocimiento hace 40 años no existía, había un libro, si salía un clinic en Yugoslavia sabíamos que íbamos a ir, no sabíamos si íbamos a ir andando, haciendo dedo o robándole el coche a nuestro padre, pero que íbamos a verlo, porque solamente había eso para poder tener conocimiento. Ahora todo está en YouTube, videoconferencias de estas, la información está. El modelo de escuela hay que cambiarlo. Yo tengo una persona que todas las semanas me manda sus entrenamientos
Y le veo y le digo, ¿por qué este ejercicio? ¿Por qué el otro? ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? ¿Cómo ocurres esto? Venga, el próximo ejercicio tiene que ir la tutorización. Esa es la figura que todavía las escuelas de entrenadores nos han enterado. Con todo respeto y con toda humildad. Como el zapatero con el aprendiz de zapatero que le decía, no, pon el clavo aquí, ponlo así, ponlo de esta forma, eso. Y repítelo. Y vuelve a hacerlo. ¿Y por qué este ejercicio? ¿Y por qué no? Buscaros gente de vuestra confianza, gente en la que sepáis que entrenar, intentar que os tutorice. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Este ejercicio vale? ¿No vale? Ese es el futuro de la formación. Personas que tutoricen a otras. Por supuesto, el tutor tiene que ser alguien con prestigio, con conocimientos, que tenga tiempo, que tenga ganas, que tenga... El profesor de profesores. El maestro que forma nuevos maestros en la universidad. Pero individualizado. Y todas las semanas nos sentamos y hablamos. Y todas las semanas veo tus entrenamientos. Y ahora, todas las semanas veo tus entrenamientos, no me tengo ni que desplazar. Mándamelo, grábalo con el móvil y me lo mandas. Y sobre eso nos metemos en el Zoom, nos ponemos como estamos ahora, empezamos a ver el entrenamiento y te voy contando. Y el partido. ¿Por qué has dirigido así? ¿Por qué has pedido el tiempo muerto? ¿Por qué nos lo ha pedido? No significa que está bien ni que esté mal. La ciencia del tiempo muerto nadie la sabe. A veces lo pedimos y nos va bien y a veces lo pedimos y la fastidiamos. Pero el hablarlo, el decirlo, pues mira, lo he pedido por esto y por esto y por esto. Ah, muy bien. ¿Y no has valorado esto y esto? Y va, pues no lo he valorado. La tutorización. Para mí es el éxito. Es la clave. Personas que me están diciendo no lo que tengo que hacer, sino cómo lo he hecho. Ese feedback que antes hablábamos que yo le doy al jugador, ¿quién me lo da a mí? ¿Quién me dice? ¿Quién me corrige? ¿Quién me dice si lo estoy haciendo bien? No digo ya al técnico de alto nivel, que él mismo se corrige porque ve los vídeos, tiene recursos tecnológicos para observarse, etc. No. Estoy hablando de la persona que empieza. ¿Quién le dice que está haciéndolo? ¿Quién le dice qué es lo que puede mejorar? ¿Quién le dice por qué camino? Por eso os digo, si tenéis a un compañero más experto que vosotros, etc., con el máximo respeto, con la máxima educación, pero dejaros aconsejar. Por lo menos escuchar lo que os diga. Luego lo hacéis caso o no lo hacéis caso. Estas dos ideas, sobre todo cuando estás creciendo, cuando estás empezando, etc., me parece que son fundamentales. Esto ya no es la buena relación con el entrenador, jugador, equipo, es entre los entrenadores. Porque la idea final de todo esto, como os decía al principio, es tener el discurso propio. Eso es a lo que debemos aspirar, a tener nuestro sello. No hay dos entrenadores iguales. A tener nuestro método. Se puede aprender inglés por diferentes métodos, el de la BBC, el Vaughan, el otro. El objetivo es aprender inglés. Y yo lo voy a enseñar así. Y yo voy a enseñar balonmano con mi discurso, con mi forma de entender el balonmano. Que no digo que es la única, que hay otras que también juegan a balonmano. Es la mía, con mi experiencia, con mis conocimientos, con la forma de entender esto, y es el que yo he creado. Para decidir esto, si quiero ser un entrenador donde el proceso, todo ese proceso de formación que estamos hablando, está desarrollándose, o si solamente voy a dirigir el partido. Entrenar no es solo dirigir un partido. Hay que tener esas bases técnicas que decía al principio en la charla. Hay que ver lo importante que es ser entrenador, lo que tenemos en nuestras manos, personas
ilusiones. Somos algo más que simplemente una persona que dirige un partido. Ese es mi correo electrónico. Estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Intento compartir siempre los conocimientos, no tengo ningún problema. Y estoy en esa dirección de correo, joliver@us.es, para lo que queráis, para comentar, para charlar, con la idea esa de que tengamos todos nuestro discurso propio. Muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para hablar de lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a pedir a todos, si no les parece mal, un gran aplauso para Juan en esta apertura del curso, para después hacer una ronda de consultas y de preguntas. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Maestro Juan. Gracias a vosotros. Para hacerlo en forma ordenada, les voy a ir dando la palabra a aquellos que pongan la manito o que escriban en el chat. Juan, como vosotros queráis. Yo quiero abrir el juego con dos cosas. Venga. En esta red de entrenadores, en el saber, en lo compartir los conocimientos, siento que muchas veces, y como en esta pandemia no lo hemos aprendido, el tema de la empatía y la solidaridad, en esto del egoísmo, de querer ocultar y de que el otro no sea un poquito mejor que yo y hasta me quite mi trabajo. ¿Pasa un poco por ahí? Bueno, te lo va a quitar de cualquier modo, o sea que se lo digas o no se lo digas. Si te lo quiere quitar, yo siento muchas veces que jodido estás, ¿no? Pero se esconde para que no haya otro mejor que yo. Creo que pasa un poco por ahí. Yo creo que eso es un error, quiero decir. Entre gente experta, los matices es lo importante. Si ya nos estudiamos todos, si ya vemos todo lo que hacemos, ¿no? Pero es ese abrirse. Y entre la gente joven, es decir, un equipo es una idea. Es decir, ¿qué idea tengo yo en mi cabeza que hay que jugar al balonmano? Ese es mi equipo. Un equipo es una idea. Es lo que yo pienso que es el balonmano y construyo ese equipo en función de mi cabeza, ¿no? Y un equipo es el reflejo, en muchos casos, sobre todo de la iniciación de su entrenador. Si yo protesto, el niño va a protestar. Si yo no respeto al árbitro, el niño no va a respetar al árbitro. Si yo hago trampas, el niño va a hacer trampas. Y tenemos que, desde mi punto de vista, saber diferenciar una cosa de la otra. De los niños que tenemos, ninguno va a llegar a la selección. O va a llegar uno, o dos. Es decir, los estudios dicen que de los practicantes de un deporte, aproximadamente el 0,7% llegan al alto nivel. Pero el 100% son ciudadanos. Es decir, el balonmano es una escuela para aprender a vivir. ¿Qué es lo que te da? Compañerismo, saberte ser solidario con el de al lado, respetar las normas, trabajar en equipo para conseguir un objetivo. Eso es la vida. Es decir, no podemos asimilar que el balonmano es alto rendimiento con niños de 10, 8, 12 años o de 20. Es que el balonmano al final es deporte para todos, es decir, es como el que corre una carrera. En lugar de irme a correr, pues me voy a jugar mi partidito de balonmano, me voy a jugar y tal, y ya está. Siempre estamos intentando asimilarlo con el alto rendimiento, y no es así. Por lo tanto, en este siglo de comunicación, o sea, yo entiendo antes que yo tenía un libro y me lo escondía porque solo tenía yo. Es que ahora pinchas internet y tienes... Yo, por ejemplo, con mis alumnos estamos ahora en un proceso que es largo, pero que estamos intentando llevarlo adelante, que es clasificar todos los vídeos que hay en internet de balonmano. Es decir, igual que existe una bibliografía sobre el balonmano,
hacer una videografía. De tal forma que empezamos a mirar y en una hoja Excel decimos, este es un ejercicio de pases, con oposición, sin oposición, activo, reactivo, tal. De tal forma que al final le puedas decir al alumno, mira, busca ejercicios de 2 contra 1 entre extremos y laterales. Y te aparezca. Eso lo tenemos todo. Si lo divertido en esta vida es hablar y es comentar, pues yo creo que es por aquí, o yo creo que incluso retarte, yo te gano haciendo esto, no, yo te voy a ganar porque, y los dos sabemos lo que vamos a hacer. Pero para eso hace falta ser maduro. Hace falta saber que los que ganan y pierden el partido son los niños, no soy yo. Que porque me ganes no es un drama, ya está, hombre. Me puedes vacilar un poco, te pago la cervecita porque me has ganado y estas cosas, pero sanamente, ¿no? Si nos vamos a lo otro, fastidiados estamos, no avanzamos, ¿no? Por eso la red de entrenadores, yo, en los ejemplos que tengo de redes de entrenadores, son amigos de verdad. Al final se hace ahí un vínculo de amistad importante. Y la otra pregunta tenía que ver con eso. Los saberes del entrenador, la transmisión, pero después hablaste de la relación entrenador-jugador. Ese Sí. hilo delgado de la amistad o de ser amigo del jugador. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, yo creo que no hay que ser amigo. O sea, yo lo que creo es que hay que ser, no sé cómo decirte, ser personas. Cada uno tiene una misión y cada uno tiene una buena relación. Y lo que es importante en los grupos es respetarnos. Oye, a mí lo que me gusta en mi tiempo libre es leer, pues lee. A mí lo que me gusta en mis tiempos libres es escuchar música, pues escucha música. Es decir, el respeto de lo que supone, llevado a la exageración, la vida en pareja. Nada más que aquí somos 20. Cada uno tenemos que respetar el espacio del otro, etcétera, y saber que hay unas actividades comunes, unas actividades que tenemos que relacionarnos entre nosotros y que tenemos que hacer. Yo se lo digo a mis alumnos, cuando yo empecé a dar clase, pues tenía 4 años o 3 años más que mis alumnos. Nos veíamos tomando copas en el mismo sitio, porque íbamos a los mismos sitios a hacer todas las cosas, la misma música, las mismas cosas, los mismos lugares. 20 años después, o 10 años después, ya no íbamos a los mismos sitios, ni nos gustaban las mismas cosas, ni... Pues ya está, eso es ley de vida. Entonces, una cosa es la amistad, por decirlo, y otra cosa es el respeto, el estimarse, el quererse en el sentido más amplio de la palabra. Quiero a mis jugadores, les tengo estima, sé que están intentando hacer las cosas. No soy amigo ni me voy a ir a tomar nada con ellos y tal. Es esa relación un poco, pues eso, de sentirse bien. Colegas nunca. Bien. Colegas para otras cosas. Yo lo veo así. ¿Vale? Bien. Abro el juego para quien quiera preguntar. Perfecto. Juan. Pues encantado. Quizás pasa mucho por el profesionalismo, Juan, porque acá en Argentina somos, no de ser amigos, pero de ir a comer juntos, después del entrenamiento, quedarnos y de compartir ciertas cosas. Sí, eso siempre, tomar una cerveza, no sé qué y tal, pero lo que el jugador nunca puede entender es que el entrenador y él tienen el mismo trabajo. Exacto. Son trabajos diferentes. Ni mejor ni peor. Yo estoy aquí para dirigir un grupo y tú para ser dirigido. Yo estoy aquí para entrenar y tú para ser entrenado. Y ahí entra en juego el tema de las normas. Claro, ni tú eres mejor, ni eso. Desde el punto de vista de la Declaración de los Derechos Humanos, los dos somos exactamente iguales. Pero tenemos funciones diferentes. Igual que en el campo tú eres el portero y yo soy el que lanza los 7 metros, pues aquí ocurre igual. Yo soy el entrenador y tú eres el jugador, ¿no? Esa es un poco la idea que hay. Intentando buscar siempre objetivos comunes, mejor, oye, momentos de bromas, cumpleaños, cosas que unen el grupo, pero siempre en ese sentido. Bien. ¿Quién se anima?
José Yo Ramón, pregunté. Lautaro, cualquiera de los participantes, Diego. ¿Puedo preguntar? Dale, Diego. Pau, en realidad me llama mucho la atención porque haciendo curso con vos, Pablo, he escuchado muchos entrenadores españoles y todos ponen un énfasis en esto de compartir los saberes y no quedárselos para uno, ¿no? Eh, creo que ya la tercera vez que lo escucho de diferentes personas, ahora con Juan, mucho gusto, me encantó la charla, dicho sea de paso, me encantó. Eh, ¿qué importancia le dan ahí en España para el crecimiento de España en el handball y que por ahí en Argentina son más egoístas, como un poco decía Pablo antes, eh, que por ahí nos hace falta un poco más? No entendí muy bien la pregunta, discúlpame, Diego. No. No, todo bien. ¿Qué importancia le han dado ustedes al compartir entre entrenadores? Vale, Y que por ahí en Argentina eso no pasa mucho. vale. En el balonmano español se han dado algunas circunstancias que quizá ahora se estén empezando a olvidar, pero que es necesario asentar. La Escuela Nacional de Entrenadores y la primera y única facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, el INEF de Madrid, están dirigidas por las mismas personas, por Bárcenas y Juan de Dios. Es decir, todos los cursos de formación que hay en España los dirigen las mismas personas. Eso ayuda a crear un tronco común y a sacar muchísimos alumnos de estos profesores. Es como si solamente hubiese una escuela. Como los dos profesores son excelentes profesores, van creando un cuerpo teórico desde la simbología, la terminología, todos los aspectos por los que crecen las ciencias. Al principio tienes que clasificar, una vez que clasificas empiezas a investigar, etcétera, etcétera. Hacen un trabajo maravilloso. A eso se une que las primeras promociones que empiezan a salir de alumnos, fundamentalmente del INEF de Madrid y también algunos de la Escuela de Entrenadores, van entrando como profesores a las siguientes facultades que se van abriendo en Barcelona, en Granada, etc. Con lo cual, el árbol común sigue teniendo un árbol y empiezan a salir las ramas. Algunas personas que esto me gusta pero no del todo, pero quizá haya por allí. Entonces, eso ha hecho, ese trabajo de esas personas, de mucha colaboración entre las facultades y la federación, hace crecer mucho. Y nos equivocamos mucho. Nos equivocamos mucho porque no sabemos nada. Y entonces empezamos a tirar de fuentes. Tiramos de los rumanos, después tiramos de los soviéticos, después tiramos de los yugoslavos, nos vamos. Y pues nos vamos dando cuenta que nos equivocamos y de repente decimos, oye, es que yo nunca voy a medir 2,5 metros como mide el pavo este. Es que yo nunca voy a estar tan fuerte como este tío. Es que yo no soy ruso. Es que los rusos no ven el sol en ningún momento de su vida. Yo tengo otro carácter, otra forma de entender la vida, otras. Y eso, una segunda generación empieza a hacer. Entonces se empieza a apostar por cosas que fundamentalmente tienen motivo en lo que he explicado al principio, la táctica. Es decir, cuando nosotros empezamos en chicas, a las noruegas, a las danesas, etcétera, hacerles defensas, vamos a llamarlas activas, presión encima, no recibes el balón, todo eso, ellas no lo pueden entender, porque ellas entrenan siempre en 6-0 y la que recibe el balón siempre tiene 3 metros o 4 o 5 para avanzar. Y de repente aparece una tía que la tienen encima. ¿Tú qué haces aquí? Si yo nunca he entrenado así. Tú tienes que estar ahí atrás en 6 metros. No, yo no estoy en 6 metros, yo estoy aquí en 9, para fastidiarte la vida. Entonces, esa idea general de no somos tan fuertes como tú, pero tenemos mejores desplazamientos, somos capaces de entrenar en la toma de decisión
tú la tienes mecanizada, haces siempre lo mismo, me puedes porque eres más fuerte, no me puedes porque eres más lista. Eso es un poco lo que nosotros empezamos a lanzar. Con muchos errores, con equivocaciones, pues aguantas 40 minutos y luego te arrollan, hasta que eso se va perfeccionando. Y la máxima expresión en chicos llega pues, en el Mundial de Túnez con Juan Carlos Pastor como entrenador, que se queda campeón del mundo jugando a esto. Vale. Ese proceso que termina ahí, pues Juan Carlos habla mucho con Manolo Cadenas, comparte mucha información con Manolo, porque Juan Carlos es el segundo entrenador de Manolo durante años en Valladolid, luego se queda en Valladolid, Manolo se va a León. Chesco Esparg es el segundo de Valero Rivera, durante preparador físico, es decir, eso se va haciendo. Yo te digo, pero yo conozco el caso de Castilla y León. En Castilla y León hay, se concentran en julio todas las selecciones, la juvenil, la cadete, de eso, y todos los entrenadores por la noche tienen 2 horas de clinic con el director técnico. Hablan, comentan, no sé qué, hasta las 2 de la mañana, tomándose un cubatita, pero hasta las 2 de la mañana hablando de balonmano. Eso hace que de esos entrenadores todos los de ese grupo hayan llegado a equipos nacionales. Isidoro Martínez, Genaro Félix, Carlos Colmenero, todos han llegado a equipos nacionales. Porque es que es así, es decir, fíjate, Diego, el otro día leía un artículo sobre la investigación, sobre los procesos de investigación en el mundo. Es decir, lo que están investigando sobre el cáncer en España lo están compartiendo con América, con Rusia, con todo. Y lo que hacen en Francia, la información de esas investigaciones pasan a eso, porque han entendido que aquí no se trata de ver quién sabe más, sino de intentar vencer al cáncer lo antes posible. Entonces, esa idea de colaboración, de cuestión compartida, a mí me parece que es, porque si no, siempre estamos leyendo el mismo libro. Qué gran ejemplo que acabas de dar. Claro. Me encantó el ejemplo. Igual Claro, es que... decir que Pablo, la otra vez con Manolo, creo que decías, Pablo, que lo que más se aprende de handball es en el bar o algo así, ¿no? Una frase así, Manolo. Es así, es así. Manolo, que es, vamos, nos conocimos. Manolo fue de las... Yo acababa de terminar INEF y mi primer trabajo me lo dio Manolo. Manolo y yo somos prácticamente del mismo año, él es un año mayor que yo, y él estaba en Leganés y coincidimos en una concentración. Vente a trabajar a Leganés. Mi primer trabajo con el balonmano, llevando equipos de balonmano así de club, era Manolo, que todavía jugaba, todavía era jugador él, y llevaba el equipo juvenil de Leganés y me ofreció trabajo allí. O sea que... Y Manolo hemos, pues eso, hablando y hablando y hablando y hablando. Manolo, me acuerdo en aquel sitio, a las 3 de la mañana que estabas durmiendo, te llamaba, te desperté, me decía, oye, que he pensado que si hacemos un bloqueo, Manolo, por Dios, que son las 3 de la mañana, que estamos durmiendo aquí en la cama, te despertaba. Pues eso es la maravilla del balonmano, ¿no? Hay que compartir información. Hay que compartir. Gracias por la respuesta. A ti, Diego, por todo. José Ramón. Hola a todos, buenas noches. Hola, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juan, me ha parecido muy interesante eso que has dicho de que estabais clasificando todo lo que veíais en Twitter, Facebook, todos estos ejercicios, porque creo que hay veces que los entrenadores o entrenadores sobre todo de base y demás, a lo mejor ven algo muy vistoso ahí en las redes sociales y dice, enseguida lo voy a llevar, lo voy a aplicar a mi equipo ya. Y a lo mejor les falta el análisis de en qué época de la temporada estoy, para qué edad está ese ejercicio, bueno, en función de todo lo que tú estás clasificando. ¿Podrías ampliar? Sí, fíjate, esto es una idea que no es mía, que es de un alumno. Me ha parecido genial la idea, me ha parecido genial. Pues fíjate, es de un alumno sevillano que a lo mejor hasta tú le conoces, de un chico que se llama David Feijó, sí, que se está quedando ciego de un ojo,
Sí, y sí, que sí. hace en primero, hace balonmano en primero, un chaval extraordinario, jugador de balonmano, está perdiendo visión, pero aparte de eso, él participa en todas las prácticas en clase, les pega unos mandobles a sus compañeros, como no los ve, de repente saca la mano y les deja clavado. Pero bueno, los compañeros se lo aceptan y tal. Y en cuarto hace balonmano 2, un poco lo que llamamos la especialización. Nos pilla la pandemia, entonces tengo que modificar parte de la estructura de la asignatura, llevar más vídeos y tal. Y él me dice, mira Juan, yo tengo problemas y tal. Y a mí me gustaría ver las cosas que hay en Internet, clasificarlas. Digo, joder, David, has tenido una idea estupenda. Me parece una idea magnífica. Entonces, lo importante es la hoja, es decir, el Excel. Aquí pego la dirección y nosotros empezamos fundamentalmente por si el ejercicio era un ejercicio tradicional, mecanicista, sin defensa, sin dualidad, o era un ejercicio complejo. Eso es lo primero que hemos buscado. Ejercicios, porque ves muchos vídeos, sobre todo zona alemana, danesa, etcétera, de machaque. Es lo que te pasará a ti con los porteros, donde se entrena el tiro para la derecha, el tiro para la izquierda, el tiro para la derecha, el tiro para la derecha. Le has pegado un machaque, pero has hecho lo mismo 7 veces. Ahora, el problema táctico de dónde está el brazo, cómo coloco, eso es lo que vamos a buscar. Entonces, esa era nuestra primera idea. La primera idea, si era un ejercicio complejo o complicado. Y a partir de ahí, méteme lo que quieres. Si es en una zona, el número de personas que participan, ya está. Entonces, el problema es que él hizo su trabajito, un trabajito muy, bueno, pues muy elemental, muy de asignatura, y eso lo estamos retomando, porque nosotros tenemos la posibilidad de tener alumnos internos, que son 50 horas de trabajo para darles una especie de certificado de que han sido alumnos internos de la asignatura, y la idea es empezar a trabajar eso. Ya está, es una hoja Excel donde tú pones los parámetros que quieres observar y ya está. Pegas la dirección en la primera casilla, ejercicio número 1. ¿De qué es? De pivotes o de porteros o de lo que sea. Pero a nosotros lo que más nos interesaba era si el ejercicio es un ejercicio complejo o complicado. Es decir, si es eso donde hay defensa, donde hay dualidad, donde hay trabajo, o simplemente nunca se ve al defensor, o cuando defiendo los atacantes son muy malos y... Esa es un poco la idea de eso. Y desde luego es un trabajo infinito, pero con una calidad para los esto maravillosa, claro. Es como una biblioteca, pero de vídeo, claro, de ejercicios. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Suerte con todo. Gracias. En esto que hablaba Juan es de Madrid, hace mucho tiempo en Sevilla. En la previa charlábamos si le gustaba el fútbol, y él me dice que es hincha del Atlético de Madrid y lo dirige nada más y nada menos que el Simeone, otro experto del trabajo. Entonces, mucho de lo que dijo Juan, yo le decía que hay tantos entrenadores argentinos de fútbol trabajando por el mundo como entrenadores españoles. Y en esto de las 2, 3 de la mañana para los argentinos, un bilardo, ¿no? A las 4 de la mañana durmiendo se me ocurre una idea, me levanto y lo escribo en un papel. Es mucho esto lo que pasa con el handball español, donde hay desparramados técnicos por todos lados. Sí, y luego también ocurre en esto, te lo digo por mi experiencia en Brasil. Yo llegué a Brasil para dar un curso. Di el curso, además, fui a dar el curso porque César Argiles, que era el seleccionador español, no podía ir. Me llamó Juan, no puedo ir a Brasil, ¿te apetece? Digo, ¿cómo no me va a apetecer ir a Brasil? Pues claro que voy para allá. Total, que yo llegué a Brasil y iba al sur de Brasil, que estaba diluviando, bueno, no se parecía nada al Brasil que todos tenemos en la cabeza. Bueno, di mi curso allí, estupendo, y al cabo de 4 o 5 meses me volvieron a llamar, total, que al final así, casualidades de la vida, montaron unos entrenamientos con los equipos nacionales, fuimos César y yo, estuvimos entrenando, hubo una situación de
enfermedad en el seleccionador masculino, Alberto Rigolo, que me obligó a entrenar al equipo absoluto de chicos antes de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, antes de los Juegos de Atenas. Alberto se recuperó, yo dije, bueno, yo me voy, me dijo Alberto, no, quédate conmigo, por favor, no sé qué, total. Que hice la preparación de ese campeonato, de los Juegos Panamericanos, y le ganamos la final a Argentina. Cancionero, Eric Gould, todos aquella gran generación. Lo estudiamos muy bien, habían hecho un excelente Mundial de Portugal, todos los vídeos, bien estudiado, todo no sé qué y tal. Bueno, dimos con la tecla y fuimos capaces de ganar a una Argentina que era magnífica, extraordinaria, y bueno, nos salió el partido, prórroga, etc. A partir de ahí, el presidente me dijo, quédate como asesor técnico. Fui a Atenas, no de entrenador, sino de director técnico tanto de los chicos como de las chicas. Terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas y el presidente me llamó para ser. ¿Por qué cuento esto? Porque a mí ese año me di cuenta que Brasil no tenía nada que ver con España. Las jugadoras, los jugadores, la filosofía, etc. Y para mí eso supuso un cambio en mi cabeza de decir, es que hay muchos balonmanos, no solamente está el balonmano español. Igual que nosotros pensábamos en los rusos, en los rumanos, etc., aquí hay otra cosa. Y yo veía muchísima calidad en el equipo de chicas. Yo recuerdo que el primer día que llegué, el primer entrenamiento, dije, señoras, yo quiero ser campeón del mundo. Y entonces me miraron así, tú estás loco, pero vamos para adelante. Es decir, esa aceptación de no tener límites de eso, yo digo eso a la selección española y se tiran por el suelo y se ponen a reírse. Ellas aceptaron el reto. Y bueno, fueron campeonas del mundo, yo ya no estaba como entrenador, el equipo era el mismo, pero fueron campeonas del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa capacidad que tienen, en este caso Brasil, pues hay que detectarla, hay que darse cuenta. A lo mejor a las rusas hay que decirle otra cosa, o con las danesas hay que decir... Es decir, hay, como en la vida, filosofías y formas de entender. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Entonces, ese hacer en cualquiera de estas cosas es lo que te lleva a centrar las necesidades de tu trabajo en cada uno de los sitios. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Quién se anima? Yo, puede ser, Pablo. Sí, Lautaro. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, la verdad que... Igualmente, de escucharte. Igualmente, gracias. Dos cosas. La primera, cuando me tocó trabajar ahí en Salamanca con Juan Antonio García Herrero. Sí, Juan Antonio. Me quedó esto de que vos hablabas recién del corregir. Él a un equipo cadete, a una de las chicas le dijo, practicando la falta en ataque, se le acercó y le dijo, no es lo mismo estar que aparecer. Y a partir de ahí, la chica hizo un clic impresionante. Y bueno, eso lo traía un poco a colación para compartirlo, de que por ahí las correcciones en el momento justo también son tan y cual importantes como hacer el momento del ejercicio, ¿no? Y también de la mano a esto era preguntarte y consultarte en qué momentos son oportunos las correcciones individuales o colectivas. Más allá de que puede haber un error colectivo cuando estamos trabajando en el colectivo y es puntualmente cortar el ejercicio para explicar, o si vemos obviamente algo que es más individual, acercarse al jugador, ver de qué forma, pero digo, cómo es no la forma de interrumpir el ejercicio, que no sea tan constante. Bueno, a ver cómo nos podés ayudar con eso. Entiendo perfectamente. Muchas gracias. Lo de Juan Antonio, además, tengo muchas anécdotas con él porque es el hombre más tranquilo del mundo. Pero yo le he visto desesperarse con un jugador, de verdad, estar desesperado y no ser Juan Antonio. O sea que hasta los más tranquilos del mundo de repente explotan porque no puede ser de otra forma, ¿no?
mi maestro Bárcenas decía, el entrenador es alguien que todos los días tiene que sacar un conejo de la chistera. Es decir, esa idea de que no hay recetas, que tienes que estar constantemente pensando. Me acuerdo una vez, no sé por qué, estaba en el Magariños viendo entrenar al Atlético de Madrid, Juan de Dios ya se había ido y estaba entrenándolo Jordi Álvaro. Y estaban en ese momento algún yugoslavo y estaban defendiendo 3-2-1 en el entrenamiento, estaban ajustando y aquello se paró, porque los yugoslavos empezaron ahí un poco, el Buko, me parece que estaba Vukovic. Entonces paró el entrenamiento y dio una lección de 3-2-1. Estuvo media hora. Tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y el entrenamiento cambió. Porque la seguridad, la consistencia de lo que estaba explicando convenció a todo el mundo. Por eso te digo que no hay recetas, ¿no? Hay veces que el equipo está entrenando bien y está haciéndolo estupendo y llevas 1 hora y 10 minutos de entrenamiento y dices, a casa, no se puede hacer mejor. ¿Para qué vamos a seguir entrenando? Vámonos. Es decir, que no hay recetas, ¿no? Eso es un poco lo que te decía del control de la contingencia, ¿no? Esa experiencia que van, si el equipo hoy entrena bien, en cuanto estén entrenando bien, lo mando como refuerzo positivo que mañana el partido que tienen que venir como otro. Es decir, esa idea de jugar con cosas y tal. Nosotros, por ejemplo, con Brasil, un poco con la idea esa que decíamos del equipo, de la comisión técnica multidisciplinar. Nosotros con Brasil, en el vestuario, poníamos siempre un vídeo. Siempre. Antes de salir del peso, el vídeo del partido, teníamos un protocolo de ver 3 veces el vídeo. Primero veíamos el partido completo, después veíamos un resumen después y luego veíamos, antes de salir, tomando la merienda, las 4 cosas importantes. Y antes de salir, un vídeo. Motivacional. Mensajes de las madres. Las madres es lo que siempre emociona más a los hijos, más que los padres. Mensaje de las madres, bandera de Brasil, grandes deportistas de Brasil, etcétera, etcétera. Eso lo hacía la fisio. Por la noche cenábamos y decíamos, bueno, para mañana hay que tocarles por este lado. Vale, venga tú. Y la fisio cuando terminaba a las 3 de la mañana se ponía a hacer su montajito de vídeo y no sé qué y tal, y lo poníamos con un proyector que llevábamos al vestuario, lo poníamos y tal, y la gente salía. Vale. A lo mejor llegaba un partido, hoy no lo ponemos. Entonces la gente, ¿por qué? Porque, no sé, nos interesaba romper el ritmo del acostumbrado ya, que siempre hay un videíto y ahora a ver si me emociono. No. Tienes que tener capacidad tú también sola de emocionarte y de activarte, etcétera, ¿no? No hay recetas. Lo que sí que está claro es que hay que sacar un conejo, que hay que estar constantemente achuchando al grupo. Y eso, la experiencia, lo que escuchas, lo que oyes. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos anécdotas de Cruyff. Cruyff perdió 5-0 contra el Madrid o 4-0 con un partido contra el Madrid. Al día siguiente, cuando llegaron a entrenar, tenían preparado un desayuno de estos payés con pan tomaca y jamón y fuet y unos cafés y tal. Desayunaron para casa. Es decir, te voy a pegar la bronca. Si ya sabes que nos han humillado, si ya sabes que nos han ganado, el partido que nunca debemos perder. Ya hablaremos de él. Ahora vamos a hacer grupo, vamos a desayunar juntos, vamos a relajarnos todos, a estar tranquilos y ya hablaremos mañana. Es decir, les ha cambiado el paso, les ha cambiado, se ha vuelto a coger al grupo de la mano, ¿no? Cuando Romario llegó tarde a entrenar, llegó 2 días tarde, lo puso a correr por las Ramblas con el preparador físico. Te vas a correr, pero te vas a correr a las Ramblas, para que todo el mundo vea que estás corriendo. Es decir, son recursos que lo que sí que por eso decía la importancia del control de la contingencia. Es decir, si pasa esto, voy por aquí, si pasa lo otro, voy por acá. El entrenador tiene que estar constantemente pensando, no en el entrenamiento de hoy, sino en el de mañana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Igual que el director técnico de una federación no puede estar pensando
ahora mismo el director técnico de la Federación Española de Balonmano no está pensando en Tokio, está pensando en París y en Los Ángeles. Es decir, ¿quién va a ser el portero de la selección española en Los Ángeles? Porque hay que trabajar ya con él. Es que ese chico tiene ahora mismo 18 años o 16 años. Y cuando llegue Tokio, cuando llegue Los Ángeles, que es en el 28, tendrá 7 años más, tendrá 25 o 26 años. Y tengo que saber quién es. Y tengo que tener 5 tíos o 4 tíos preparados para esa condición. A mí me importa ya 2 narices Tokio. Tokio ya está todo el pescado vendido, que me respete las lesiones, llegar en forma, no sé qué, pero sé los 16 que van a jugar. Pero París o Los Ángeles, eso es lo que hay que estar pensando. Entonces, en definitiva, eso es lo divertido de ser entrenador, ese proceso que decía, ¿no? Todo ese camino que hay tan bonito para recorrer, y eso pasa igual en un club. Quiero decir, estos niños que cojo que tienen 8 años, cuando tengan 12, ¿dónde van a estar? ¿Cómo vamos a estar cuando tengan 12? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el primer objetivo? Jugar aquí unos partiditos y después a ver si somos capaces de jugar. Ese es el proceso del entrenador, por lo menos el que a mí me divierte, ¿no? Y estoy totalmente contigo, Lautaro, estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que eso que dice Juan Antonio en ese momento, pues ha sido capaz de darle la tecla a la jugadora. Ya está, dale la tecla. Y lo ha entendido y se ha tirado para adelante. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ti. En ese trabajo que vos decís, Juan, Jordi Rivera suele recorrer toda España o las concentraciones de los cadetes, los juveniles. Sí, de cualquier modo, no es por desmerecer a Jordi me libre, ¿no? Pero la detección... No es por el nombre propio, sino la bajada de línea. No, me refiero que la detección de talentos en España está desde el año 76. Claro. Es decir, te digo, en la época en que yo he estado en la Federación Española, un jugador... la primera selección que hay es la Promesas. La Promesas es la categoría cadete. Esa categoría cadete no tiene competición oficial. Empiezas algunos partidos internacionales contra Portugal, contra Francia, para que las jugadoras vayan teniendo experiencia. Pero la primera competición es juvenil. La primera detección de talento se hace en infantiles. Se va al Campeonato de España de Selecciones Territoriales, se va a los sectores de club, se va al Campeonato de España de club, se va a las fases finales territoriales, más los informes de la dirección técnica. Es decir, una niña de 12 años tiene 5 informes en la Federación de primer año. Y de segundo año tiene 10 u 11, porque a las 28 mejores, 4 por puesto, en verano van a una concentración. Donde ya... Y se la selecciona por 3 motivos. Datos antropométricos, 1, si es grande. Datos físicos, si es fuerte, rápida. Y datos de juego, si es lista, si juega bien a balonmano, independientemente de que mida 1,10. Y esas 28 jugadoras van a una concentración de verano donde aparte de eso se le hacen test físicos, una serie de test psicológicos y se la ve jugar. Y siempre observada no solo por un solo técnico, sino por 3, 4, 5 técnicos que hacen de cada una de ellas, hacen una escala descriptiva, es decir, una observación de calidad, no solo de cantidad. Los observadores que están en el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, que son 3, van rotándose para ver todos los días, se ven a todos los equipos jugar. Y por la noche se reúnen y hacen una clasificación, las 4 mejores porteras, las 4 mejores extremos, las 4 mejores no sé qué, y al día siguiente por la noche vuelven otra vez. No, esta portera hoy está mal, ahora baja el segundo puesto. Les dan las 3 de la mañana. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, seguir en el partido. O sea, que independientemente del trabajo de Jordi, que digo, es un trabajo excelente y tal, desde el año 76, que se tiene la primera concentración, se hace todo este proceso. No yo cuando me tocó, yo cogí lo que hicieron los anteriores. Es decir, que esto es un proceso de muchísimos entrenadores, incluso Paco Moreno, Francisco Moreno, tiene su tesis doctoral hecho sobre esto y publicado en un libro, ¿no? Esto es un proceso que ha intervenido muchísima gente y que Jordi está continuando, dándole su sello, dándole su parte diferente, su impronta.
su pronta, como debe ser, ¿no? Pero que es un proceso. No se ha escapado nunca un jugador. Solamente hay 2 jugadores, uno es Juanín García, que no estuvo en concentración, etcétera, porque jugaba de central en lugar de en extremo. No, extremo. Eso. Y llegó al equipo nacional porque apareció Manolo Cadenas, que lo entrenaba mañana, tarde, noche, madrugada, 17 horas al día, hasta que le hizo el jugador que le hizo. Es decir, que es un caso de tenerlo controlado, pero no haber estado en las selecciones de abajo, porque había gente mejor en ese momento. Y también con Guijosa, con Rafa Guijosa, por los motivos parecidos. El resto de jugadores, todos han pasado por las categorías de abajo. Todos. Es muy difícil que en España se pierda un jugador, y en chicas igual. Lo que es difícil en chicas es entrenar al talento. Es decir, yo tengo una chica de 1,85, zurda, que se mueve como Los Ángeles, pero vive en un pueblo de Murcia que no tiene equipo de división de honor ni equipo de primera nacional. Esa niña, ¿dónde juega cuando es senior? En ningún lado. Se nos ha perdido. Porque no tenemos ningún centro de alto rendimiento donde poderla mandar junto con 8 jugadoras. Porque cuando yo tengo una jugadora en Zaragoza extraordinaria e intento meterla en el centro de alto rendimiento de Cataluña, no me deja. Porque no es de Cataluña. Y pierdo una jugadora. Y como no hay estructura lo suficientemente fuerte, no tenemos un Barça, no tenemos un Ademar en la liga femenina, pues nadie la ficha. Y el padre, cuando van a intentar ficharla, dice, ¿cómo que va a vivir en un piso compartido con 2 chicas mayores de 26 años y en una está con... Mi hija no va para allá. Ese es el gran drama en chicas de las jugadoras que perdemos. Las perdemos, las detectamos bien, sabemos que son talentos, sabemos que son buenas jugadoras, pero cuando tienen 18 años o tienen equipo en su pueblo, en su ciudad, en su tierra, se nos pierden. O son muy valientes, como el caso de Lara González, a Francia. Está, se puso el petate y se fue a entrenar a Francia y la conseguimos sacar, la metimos en un club en Francia para que se quiera. Si no, Lara no existiría. Esto es así. Desgraciadamente es un proceso muy bonito, pero difícil, claro. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Al final ya para Juan, Lautaro, José, no sé si están por ahí, te hicieron las 2 de la mañana. Me encanta, no hay problema. Yo mañana tengo clase a las 8:30, no pasa nada. O sea que no tengo ningún problema. Es un placer, de verdad. Espero que en las próximas charlas que hablaremos del tema de... A mí me parece un tema muy interesante, que es el tema de construir al defensor, un poco de ver qué es lo importante desde el punto de vista de las defensas activas, y luego también la otra, que es un poco el tránsito de la defensa individual a la defensa zonal, ¿no? Cómo podemos hacer ese cambio en las categorías inferiores, ¿no? Ver un poco esa idea. Y bueno, acá está Lautaro. Lautaro es cordobés, Juan, y hace tiempo que fue a trabajar a España. Justamente va a hablar de cómo formar al jugador en el ataque. Vos en la defensa y Lautaro se va a ocupar del ataque. Pues nos echamos un partido rápidamente, o sea que... También tenemos a José, que va a evitar... ¡Me gana seguro! No, José va a hablar de los arqueros, así que vamos a ver cómo... Sí, eso ya lo sé yo. Ahí va armamos. Eso ya conozco. Bueno, fenomenal. Juan, así descansás. No, cuando vosotros queráis, encantado, y nos vemos el miércoles que viene, me parece que es. Bueno, así es. Vamos a continuar con el curso, la segunda clase el viernes con Felipe Verdetello, que también está en el cuerpo técnico o en la conformación de lo que hace Manolo Cadenas en el Ademar León. Así que nos vamos a despedir hasta el viernes. Juan, infinitas gracias. Es más, a vosotros. A todos los disertantes que yo les hablé era para una charla. Y Juan de la nada me dijo, yo quiero dar 3. Bueno, vamos a darle 3. Y acá está este apasionado del balonmano español, este maestro con tanta trayectoria, tanto recorrido. Juan, gracias. Gracias a vosotros, de verdad, y a vuestra disposición para lo que queráis. Nos vamos viendo. Un abrazo a todos.
Gracias, Juan. Que Gracias. vaya bien por Angola, monstruo. Chao, que esté bien. Un agrado. Estupendo. Buenas noches. Saludos. Adiós, buenas Nos noches. encontramos el viernes. Gracias, gente. Buenas noches para todos, gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Cabo Eliezer en Costa Rica. Chao, Antonio. Chao, buenas noches, muchas gracias. Bye. Buenas noches desde Puerto Rico. Qué bueno, buena tierra. Chao, Poli, en México. Abrazo Así grande. voy viendo. Yo no corto, casi voy viendo a la gente, que me gusta. Gracias, el sureste de México. Qué bueno. Ahí está Jorge. Mi hijo está casado con una mexicana. Hasta luego desde Medellín, Colombia. Ahí Qué está bueno Jorge. también. Gracias. Jorge, Colombia también. A vosotros. Mi hijo estuvo trabajando en México, en Puebla. Ah, Puebla. Buenas noches de Y Salta, su Argentina. mujer es de Puebla. Cristian. Muchas gracias a ti. ¿Tú eres de EDF? Yo de Tabasco.